Sí, era la primera, tienes que contarlo ya. De 10 años. Tienes que contarlo ya. Buenas tardes, estamos en la Semana Negra y continuamos, en este caso con José San Clemente y su última novela, Regeneración. Es la cuarta novela de una pareja de investigadores, de una periodista de nombre Leire y de un inspector de policía llamado Julián. Es la cuarta, pero San Clemente ya estuvo con nosotros en la primera novela de la serie, que se titulaba Tienes que contarlo. Entonces, bueno, la primera pregunta, aparte de darte la bienvenida, ya después de tantos años otra vez aquí con nosotros, pues la primera pregunta es ¿cómo han ido evolucionando tus personajes a lo largo, ya que viniste en la primera novela, ahora es la cuarta? ¿Cómo estás viendo los personajes, o los personajes siguen siendo los mismos y lo que va cambiando son las circunstancias en las que se mueven? Vete comentándonos algo. Nos gusta saber esos entresijos de movimientos de los personajes. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos por venir. Se está mejor aquí dentro que en la calle que llueve. Sé que algunos estáis por aquí dentro precisamente por eso. La evolución de los personajes, a ver, primero tendría que empezar porque yo, que soy economista, que me he dedicado a los medios de comunicación toda mi vida, que me sigo dedicando en el diario.es a los medios de comunicación, escribo una novela en el año 2011 que se llama Tienes que contarlo. Y la escribí porque esta pasión que tengo por el periodismo y porque creo que el periodismo es muy importante en la sociedad, lo es tanto para mí como la educación o la sanidad, pues quería contar un poco qué se esconde detrás de los medios de comunicación del periodismo. Y claro, me salió un ensayo que no hubiera leído nada más que algunos por obligación en la Facultad de Periodismo. Y pensé, ¿por qué no lo cuento como una novela negra, ¿no? Y Tienes que contarlo, pues arranca en el 2011 con una periodista muy joven, Leire Castelló, que ya se adivina que será una periodista de raza, porque le toca ser becaria, que es por donde empieza cualquier periodista en un medio de comunicación. En un medio de comunicación que ya está en crisis, que está prácticamente pues a punto de cerrar, las ventas están cayendo, los lectores lo van abandonando. Y esto ha sido a lo largo de los años pues, bueno, una evolución casi a peor. Los medios de comunicación hoy en día están mucho peor que lo que estaban en general hace 10 años, ¿no? Entonces, la evolución de la periodista en este caso pasó en una segunda novela por el mundo de la radio, luego estuvo en el mundo de la televisión, esto también es bastante habitual, y en esta cuarta, en Regeneración, trabaja en Madrid, le hacen una oferta en Madrid para un puesto en periodismo de investigación y se va a Madrid, claro, descubre algo que no tenía en Barcelona porque ella había trabajado siempre en Barcelona y tenía una pareja con la cual tiene pues bastantes desencuentros, que es Julián Ortega, un investigador de la Brigada de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra, y al final le toca trabajar diferentes casos en paralelo. Entonces, ¿cuál es la evolución? Que los dos acaban en Madrid, en el caso de Julián Ortega, porque un crimen que se produce en Barcelona se repite o se parece mucho al que se produce en Madrid cuando asesinan, y se puede leer hasta ahí en la novela, al presidente del Banco Malo, al presidente de la Sareb, producto de la venta a unos fondos de inversión de viviendas sociales, ¿no? En esos dos casos tiene que investigar Leire Castelló y Julián Ortega, el policía, que tiene que trabajar conjuntamente con la UDEF. ¿Qué pasa? Pues que el Madrid actual, el Madrid del 2015, es donde está situada la novela, es un Madrid en el que están todo el poder judicial, todo el poder económico, el IBEX 35, todas las grandes empresas y todo el gobierno y todos los poderes políticos. Evidentemente, el crecimiento de los personajes, y me he extendido un poco en esas 4 novelas, es tremendo en el momento en que se tienen que enfrentar digamos, a un hábitat, a un escenario
mucho más complejo que el que había, por ejemplo, en una ciudad como más tranquila como Barcelona, ¿no? Sí que es curioso ver en tus novelas cómo haces una separación cuando hablas de periodismo, de medios de comunicación. Es decir, hablas ahora mismo, cuando estás presentando a tu protagonista, decías, empezó de becaria, es una periodista de raza, ¿no? Haces una distinción que es entre el poder económico dentro de los medios de comunicación y los periodistas. Sí. Y eres bastante crítico. Es un mundo que tú conoces, porque vienes de él, lógicamente. Sí, yo vengo de un mundo en el que también cometí bastantes errores y creo que es bueno reconocerlo, que tener también ese punto de autocrítica, ¿no? Cuando uno tiene problemas en su empresa y en el caso de la empresa periodística, lo que no se debe hacer nunca es, digamos, gripar el motor de la empresa. Y el motor de la empresa es la redacción, son los periodistas. Entonces, la mayoría de grupos de comunicación lo que han hecho ha sido reducir plantillas, hacer ERTEs con los periodistas, hacer ERES y darles menos recursos para la investigación. Al final, lo que se resiente son los contenidos y el trabajo del periodista no es todo lo bueno que tendría que ser y el lector se acaba dando cuenta. Todos nos acabamos dando cuenta que nos están colando noticias que a lo mejor no están contrastadas, que no se puede, digamos, contrastar con 2 o 3 fuentes. A veces cualquier comunicado que viene de interesado de una empresa, de una entidad, de una institución, pues aparece como pura información sin que se haya podido contrastar. Y evidentemente yo separo eso, separo que los medios de comunicación dan muy pocos recursos a los periodistas y, sin embargo, todavía siguen existiendo periodistas con gran valor y que aman su profesión y que saben que tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para contar las cosas por encima de cualquier presión, sobre todo por encima de cualquier presión del poder, ¿no? Hay otra cuestión. Bueno, tú, la periodista, evidentemente se dedica a sucesos, a investigación, y el policía, el inspector Julián, se dedica pues, a investigar una serie de crímenes que luego a lo mejor ellos tienen una línea, acaban confluyendo, ¿no? Como ocurre en esta novela, pese a que uno a lo mejor está en Barcelona y la otra en Madrid, ¿no? Confluyen y esas investigaciones y tienen que trabajar juntos para resolverlo. Y hace un momento yo te comentaba esa escisión que tienes en las novelas entre propietarios de los medios de comunicación y los propios periodistas. Pero en esta última tu crítica también va a nivel social, ¿no? En el sentido de que nos hablas e interpretas el 15M, todo el movimiento juvenil, el movimiento del 15M, no, con un sentimiento de regeneración social y que luego al final se quedó pues, en la novela de Lampedusa, Gato Pardo, ¿no? De que cambiemos todo para que todo siga igual, ¿no? Han pasado ya muchos años. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo plasmas ahí? Sí, un poco el arranque de la idea de la novela, no tanto la novela, porque la novela se sitúa en el 2015 y el 11M ahora justo se han cumplido, perdón, el 15M se han cumplido justo ahora 10 años. Pero sí que para mí el arranque fue una nota que tomé de cuando había los movimientos en las plazas de protesta y una de las pancartas, habían muchas de ellas y hicieron muchos lemas, pero una de ellas era el no nos representáis, que va dirigido contra contra la clase política, contra los grupos financieros, que de los bancos sobre todo, que habían sido los causantes de una crisis financiera que tuvo una repercusión social brutal. Pero también iba dirigida contra los medios de comunicación y contra muchos periodistas que se acercaban a las plazas a cubrir aquella información y los echaban, ¿no? Y los echaban porque de alguna forma los veían que habían estado en connivencia con el poder económico y financiero y con el poder político. Y aquello fue un ejercicio, digamos, por un lado, de autocrítica de la profesión periodística, de decir, bueno, ¿qué está pasando para que realmente no nos quieran? No somos igual que los banqueros o no somos igual que determinados políticos corruptos, ¿no? Pero sí que fue un poco de autocrítica. Y a partir de ahí, la clase política reaccionó sobre todo con
con la palabra regeneración. Es decir, no sé si recordáis, sobre todo se sigue hablando, pero durante muchos años, a partir de 2015, se habló mucho de que había que regenerar las instituciones, que había que regenerar la política, que había que regenerar los medios de comunicación. A todo el mundo se le llenaba los nuevos partidos que accedían al poder, y cuando se rompió el bipartidismo hablaban siempre de regeneración. Lo cierto es que esa regeneración no se ha producido. No se ha producido. Hemos mejorado, no es una novela y no es un escenario absolutamente derrotista. Se ha mejorado, creo que ha habido cambios sociales sustanciales muy relevantes, pero no han habido los cambios suficientes como para que el sistema, digamos, tenga otro tipo de orientación más social, ¿no? No somos capaces de solucionar los temas de la monarquía, no somos capaces de cambiar ningún artículo de la Constitución, no somos capaces de nombrar ni siquiera al Consejo General del Poder Judicial. Los jueces son de hace muchos años. Se ha producido por el camino en una ley mordaza, una ley, digamos, de seguridad ciudadana tremenda. Se han producido muchos casos de falta de libertad de expresión y algunos, digamos, pues, cómicos y algunos cantantes han tenido que salir por algo que podemos estar o no de acuerdo, pero que no debería de ser suficiente como para meterlos en la cárcel. Entonces, ese cambio no sucede. Y yo lo interpreto porque, al final, el bipartidismo que se caía en el 2015 con el acceso de los nuevos partidos, en el caso de la novela se llama Adelante el partido, que sería el símil de Unidas Podemos, no sirvió para hacer esos cambios, porque al final, por mucho que no se pongan de acuerdo los dos grandes partidos, el conservador, el socialista, etcétera, de alguna manera ambos quieren mantener el sistema, quieren que perviva el sistema. No pueden dejar acceder a terceros a que cambien lo que no es necesario que se cambie. Entonces, es necesario, como decía Lampedusa en El gato pardo, que todo cambie o que algo cambie para que todo siga igual, ¿no? Y esa es un poco mi crítica, o la crítica que puede haber en una novela que no deja de ser un thriller, que no es una novela histórica, sí que está basada en esos momentos y que tiene, digamos, esa interpretación, ¿no? Creo que sería necesario un cambio que no se ha producido. Sí, evidentemente estamos hablando del escenario en el que se desarrollan todos esos crímenes en la novela. Además, gente que había sufrido scratches y son los muertos, las víctimas. Y es curioso, estaba reflexionando con lo que estás diciendo, de que esos movimientos, ese no nos representan, ese sentimiento de regeneración, de cambio que no se produjo. Y reflexionaba porque después del mayo del 68 triunfa la derecha. Es decir, entonces parece que ese mayo del 68 lo que en realidad pasaba es que no representaba a la sociedad francesa. En los años finales de los 50, todo el movimiento universitario en Estados Unidos, en Berkeley y demás, nace una generación, que es la generación Beat, con gente como, bueno, con Pynchon y mucha gente que dicen que no soportan la subcultura universitaria y acaban marchándose por ahí en motos a recorrer Estados Unidos a vivir la realidad de sus paisanos, porque no soportan esa subcultura. Entonces, llegamos al 15M y, efectivamente, es lo que decía San Clemente, el letrero no nos representa, pero luego, ¿quién gana las elecciones? Las gana Rajoy. Es como si la sociedad española le devolviera, como la francesa en su día, decir, los que no nos representáis sois vosotros. Es una cosa un poco extraña, ¿no?, esta cuestión. ¿Cómo la ves tú desde el mundo de los medios de comunicación? Que al final la sociedad reacciona de una forma contraria a la que se pretende después de estos movimientos. Y cito tres, ¿no? Bueno, yo creo que hubo un fenómeno, sería muy difícil de analizar aquí en 2 minutos y tampoco quisiera decir cosas de las que luego me arrepentiré, pero lo que está triunfando más, si tuviéramos... No, lo que digas aquí queda aquí, ¿eh? Pero lo que... Creo que luego esto se oye también por ahí, por streaming, ¿no? Veo ahí unas cámaras. Pero yo creo que, a ver, lo que está triunfando, por decirlo así, entre comillas,
es la extrema derecha en nuestro país, o sea, todavía es más grave. En la novela es solo incipiente y va muy ligada, digamos, al Partido Conservador. Yo creo que el extremismo de un lado también generó el extremismo de otro, pero el descontento siempre acaba generando que un extremismo se pronuncie sobre lo que era convencional. En el momento en que se intenta romper el bipartidismo, surge por la izquierda, digamos, un partido que entonces era un poco vehemente porque tenía unas ideas que después no pudo poner en práctica. Si recordáis todo el tema de la deuda, estábamos endeudados hasta el cuello, se tenía que renegociar la deuda con Europa, tal. En cuanto ya entran en Europa se dan cuenta y tienen unos cuantos diputados que eso es imposible. Claro, ese cambio que se quería acceder con ilusión, el sistema se lo come. Y no se produce ese verdadero cambio social que a lo mejor sí era necesario. Al contrario, yo creo que se produce todo lo contrario, la ley Mordaza, lo que decía, unos jueces absolutamente duros, unas penalidades cada vez más, todo más complicado, una cierta falta de libertad de expresión, y eso acaba generando en el otro lado de la balanza esa extrema derecha que tiene también su público, ¿no? Y lo hemos visto incluso en elecciones autonómicas como en Madrid, en barrios realmente propios de la izquierda, como ha ganado la propia derecha o la extrema derecha, ¿no? Pero sería, yo digo, muy difícil de analizar en ese sentido. Lo que sí yo creo es que las cosas que aparecen en la novela, digamos, contadas de una manera, no diría que ligera, pero sí muy comprensible, o que he intentado por lo menos que se intente entender, es que durante todo ese tiempo han habido paraísos fiscales, han habido fondos buitre que se han apropiado de las viviendas sociales, que han habido una serie de acontecimientos muy relevantes a los cuales ya estamos acostumbrados, que han habido unas cloacas del Estado que no venían de ese momento, sino que ya venían de muy anterior y que parece que eran las que nos han ido salvando de las grandes crisis, ¿no? Si no estuvieran las cloacas o la policía política o una policía absolutamente condicionada, digamos, por los gobiernos, cuando tendría que ser absolutamente independiente, ¿no? Pues todo eso ha seguido, sigue y seguirá, parece ser, existiendo. Y ahora lo que estamos viendo es simplemente un poco de ese agua turbia que va saliendo de las cloacas a través de los juicios de Villarejo y de tal, pero no vamos a ver nunca el agua limpia salir por las cloacas. Sí, efectivamente, todo esto iba hablando del escenario en el que se mueve la novela, pero es lo que ha dicho ahora José San Clemente. Es la cuestión de que fue una época, aunque quedaba enmascarada por el movimiento del 15M, fue una época que se estaban fraguando todos los juicios que están ahora en los tribunales, absolutamente todas las operaciones, todo lo de Villarejo, toda la operación Quicha, todo, absolutamente. Es decir, hoy está, después de 10 años, 8 años, 9 años, el tiempo que ha pasado, estamos viendo porque, bueno, la justicia tiene que llevar su ritmo, evidentemente, no puede ser una cosa en 24 horas, pero esta época convulsa de la que nos comentabas, evidentemente se está viendo ahora y, como tú dices, no se está viendo todo. Evidentemente. No se está viendo, no sé, yo también creo, no es que sea pesimista, no se verá todo, ¿no? A mí me pasaba que cuando escribía la novela se me iba pegando la realidad. A veces, supongo que a un escritor le pasa lo contrario, que dice, bueno, qué barbaridad estás diciendo, esta novela no es verosímil, no es creíble. Y a mí me pasaba al revés, que estaba escribiendo y me venía una noticia de Villarejo o de tal, que digo, bueno, pues es que esto me está superando a la ficción, que se pudiera quemar un edificio, que se pudiera atacar gente incluso bueno, o que se pudiera estar en connivencia con el gobierno en aquel momento para robar en casa de Bárcenas los famosos pendrives y las agendas, bueno, lo del chofer. Todo eso en sí es una novela que lo pones negro. Lo del cura. Claro, lo del cura, lo pones negro sobre blanco y estaríamos aquí diciendo, bueno, tu novela me ha parecido un poco inverosímil. No puedes poner a un gobierno, a un ministro del Interior en connivencia con las cloacas del Estado. Bueno, pues es que esto es así. No digo que hemos de aceptarlo, hemos de saberlo y hemos de conocerlo y hemos de intentar que cambie.
Y yo creo que también hay algo que cuando la regeneración no existe, es algo que en general nos pasa, esta mañana lo comentábamos, creo, en la rueda de prensa, que el cambio nos produce a todos pavor, nos da miedo. La reforma es más fácil. Vamos, cambiarte de casa pues, es un drama, Dios mío, la hipoteca, el no sé qué hago con la otra, cómo la vendo, no sé qué, es un lío, ¿no? Ahora, reformarla, pintarla, no sé qué, bueno, hoy pinto la cocina, mañana cambiaré los baños y tal. Pues en el sistema pasa lo mismo. Yo creo que en determinadas cosas fundamentales se tiene que producir un cambio si queremos avanzar. Y la regeneración como tal, no hay muchos que estén dispuestos a llevarla a cabo porque sería perder, digamos, la propia esencia del sistema que siempre los grandes partidos han intentado preservar. Es muy complicado, digamos, hablar de la monarquía. ¿Qué hacemos? Pues cerrar los ojos. El Centro de Investigaciones Sociológicas lleva años sin preguntar por qué piensa la gente del rey. Sale lo del rey emérito y se nos va y, bueno, ya lo tenemos ahí como asumido, pero el que tenemos sí que es bueno. Entonces, no removamos mucho estas cosas, no decidamos sobre las cosas de comer porque realmente puede haber un drama, una hecatombe, ¿no? Y si no, siempre estarán pues, las famosas cloacas del Estado en el momento en que queramos levantarnos un poco más, levantar la voz para bajarla, ¿no? Yo creo que en el periodismo, por acabar un poco con esto, en el periodismo ha pasado también lo mismo, ¿no? Hay muchísima información, hay más que nunca. Tenemos todos, en cada minuto, ahora si abriéramos nuestros móviles o tendríamos un tuit o tendríamos 1000 formas de que nos llegue la información. Somos incapaces de saber si esa información es falsa, si esa información, digamos, está manipulada y sobre todo, lo que está pasando también es que algunos medios, algunos periodistas más que medios, que hay de todo, como hay policías buenos y policías, digamos, corruptos, pues algunos periodistas beben de las fuentes de las cloacas del Estado y lo que hacen es contaminarnos más, ¿no? Entonces, yo siempre digo una frase de Iñaki, que es de Iñaki Gabilondo, que dice que en el momento en el mundo en que hay cuando hay una inundación en un país, lo primero que falta es el agua potable. Pues nos está pasando lo mismo con la información, ¿no? Tenemos una inundación de información, sin embargo tenemos muy poca que sea potable, que sea veraz. Por eso insisto que el trabajo de los periodistas es realmente importantísimo y habría que valorarlos y habría que valorar a los medios que son independientes y que hacen su trabajo con entereza y con ganas y con credibilidad, ¿no? Y que son contrapoder. Y ya nos queda un minuto, pero quería hacerte una pregunta. En esta novela, tu pareja de investigadores, que han trabajado conjuntamente, parece que ella se empieza a distanciar un poco, porque ahora tiene un idilio con uno de los empresarios de los medios. ¿Cuál será el futuro de tu pareja de investigadores? No lo sé, ellos nunca han tenido una relación suficientemente estable y creo que en las novelas vienen dadas siempre porque cuando te toca trabajar en un mismo tema, aunque sea desde dos orientaciones, la investigación policial y la periodística, acabas chocando, ¿no? Yo creo que el policía no le quiere contar determinadas cosas que para vosotros los policías también son relevantes y no hay que ir contándolas. Y ella tampoco quiere desvelar... Yo lo casco todo. ¿Tú las cuentas? Es que cuando has hablado de la información es muy curioso, porque antes se decía que la información es poder y ahora eso todo ha cambiado. Ahora la información es para cascarla lo más rápida posible. Sí. ¿A través de qué medio? Y sin importarte si es verdadera o falsa. Sí. Y tú lo has citado antes. Es cierto que hay, bueno, lo que se llaman las filtraciones y las filtraciones interesadas son tremendas. Siempre en la novela aparece también en un caso. Siempre es curioso que antes de que hagan que vayan a revisar una casa a la policía porque el juez ha hecho una orden judicial de registro, están ya los periodistas allá 5 minutos antes, ya están avisados, ¿no? Y que los avisa a lo mejor el mismo Ministerio del Interior o gente que tiene interés en que a estas personas que van a registrar tengan la pena del telediario, ¿no? Entonces, la información muchas veces se filtra
Pero en el caso de esta pareja, yo creo que él es un policía íntegro, para mí un pelín machista me ha salido porque siempre la quiere cuidar y preservar, porque cree que donde se mete ella no tendría que meterse, que esto es algo, digamos, de la policía, y ella, como es una periodista de raza, pues es una periodista de calle, no se va a quedar con el teletipo y mirando la televisión para contarnos una historia, ella tiene que ir al lugar. Entonces, si llega al lugar, a lo que llaméis los policías, la escena del crimen, 5 minutos antes que el policía, puede ser que esté en peligro, ¿no? Y en esta novela ella está muy en peligro y él intenta disuadirla, más que aunque en algún momento le ayuda. O sea, es una relación compleja, ¿no? Hasta aquí te digo y... Sí, evidentemente, contamos hasta donde se puede. Ya hemos terminado. San Clemente firmará en la caseta dentro de un momento y no me queda nada más que este aplauso y que te lleves nuestro cariño y hasta la próxima. Gracias.